Muy bien, bienvenidos al programa del Venezuelan Business Club en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez. Estamos haciendo hoy un programa que igual estamos transmitiendo en video. También hemos hecho este experimento durante toda esta semana y nos da pues la alternativa de ser un programa multimedia y eso se siente muy bien. Vamos a tener un programa muy interesante el día de hoy. Eh, Durante un tiempo hemos entrevistado a gente que es parte del BBC para entender cómo les ha ido en los negocios durante la pandemia. Y hemos tenido muchas sorpresas. Obviamente, la pandemia ha sido una situación bastante particular. Para muchos negocios ha sido catastrófica, para otros ha sido muy buena. Entonces, esas son las historias que queremos contar. Y pues hoy nos vamos a dedicar no solamente a entender cómo le ha ido en los negocios a nuestro invitado, sino también cómo le ha ido en los negocios de sus clientes, cómo se han adaptado los clientes, sobre todo porque nuestro invitado de hoy, Luis Piñate, es un consultor ejecutivo que tiene mucha experiencia en asesorar ejecutivos en cómo dirigir su empresa, dirigir su vida también, y yo creo que tenemos mucho que contar, no solamente por el conocimiento que él tiene en cuanto a metodología, sino también por el contacto que tiene, la exposición que tiene a distintos negocios. Así que bueno, Luis, bienvenido una vez más al programa del Venezuelan Business Club en la radio. Un gusto tenerte por aquí. Muchas gracias, Nelson. Un placer, como siempre, conectarme con ustedes. Bueno, los micrófonos hoy van a ser tuyos. Yo voy a estar aquí dentro de lo que se pueda moderar, pero realmente creo que sería bueno tratar de exprimir toda esa experiencia que has tenido en los últimos tiempos. Y yo creo que vamos a comenzar con la pregunta formal, ¿no? Mm. ¿Cómo van los negocios? ¿Cómo ha sido la cosa? Mira, la verdad es que toda esta pandemia, y recuerdo que la última vez que nos vimos estábamos hablando de atributos de éxito en febrero del 2020. Luego Ujú. de eso comenzó toda esta crisis y la verdad es que fue bastante fuerte los primeros 6 meses, yo diría. Sin embargo, a partir de septiembre del año pasado, el negocio de consultoría particular en ejecutivos se ha incrementado exponencialmente. Ahora tengo clientes no solo en Estados Unidos, tengo clientes en Ámsterdam, en España, en Italia, Wow. en Brasil. eh, y la verdad es que todo este trabajo desde casa, todo este aislamiento, toda Ujú. esta falta de comunicación en general ha necesitado que la gente busque claridad, busque guía, busque conversar con alguien cuáles son sus opciones, tal vez replantearse nuevos escenarios. Finalmente estamos entendiendo que somos un poco más vulnerables de lo que mucha gente pensaba que éramos, ¿no? Y eso te hace replantearte tu vida y mucha gente me ha llamado, bueno, ¿y cómo arranco de cero? Bueno, creo que es un término un poco mal utilizado, nadie está arrancando de cero, estamos arrancando Ujú. con una cultura, con una experiencia y simplemente reenfocarte. Eh, un tema clave ha sido adaptabilidad, porque hay muchos clientes que pensaron, bueno, pues simplemente pongo todo on hold y me aguanto hasta que la cosa regrese a la normalidad y Ujú. luego arranco de nuevo. Y la verdad es que esa es la estrategia, tal vez la peor estrategia, la que más te lleva al fracaso. Eh, lo que hemos entendido es que sea cual sea tu negocio, tienes que adaptarlo a la nueva realidad. Ujú. Y cómo esa nueva realidad afecta a tu negocio, pues depende de lo que estamos hablando, ¿no? Pero el tema de adaptabilidad ha sido lo más importante, porque mucha gente piensa que no somos capaces de adaptarnos, o mucha gente siente que la adaptabilidad es un tema muy complicado, pero cuando estudias la evolución de nosotros como raza y ves que tenemos 6 millones de años en este planeta y que cuando estudias inclusive el cerebro humano, cómo ha evolucionado y cómo se ha adaptado a lo que somos hoy, Ujú. entiendes que nosotros tenemos la capacidad de hacer eso, de adaptarnos. Pero para adaptarnos tienes que hacer una serie de cosas, tienes que vivir en el presente, tienes que eh, utilizar la creatividad, tienes que intentar cosas nuevas. El que se queda anclado en las estrategias y en la visión que tenía a inicios del 2020, en este momento se siente prácticamente fracasado, se Ujú. siente este, muy mal, deprimido.
pero el que decidió, mira, ok, me cambiaron el juego. Ahora resulta que estamos jugando otra cosa y este juego requiere de que yo sea mucho más ágil en este departamento, o requiere que mi producto se modifique de cierta manera, o requiere que mi relación con los clientes cambie a otra forma. Normalmente esas personas están dando pasos mucho más claros y mucho más exitosos. De Ujú. manera que adaptabilidad ha sido la clave. Ahora, me llama la atención una cosa que nosotros lo notamos aquí en el Venezuelan Business Club, ¿no? Cuando arranca la pandemia, pues nuestro principal manera de reunirnos con nuestros miembros eran los eventos físicos, pues, ¿no? Eran desayunos, cócteles, como cuando tuvimos la oportunidad de presentar tu libro el año pasado. Correcto. Claro, cuando todo esto cae, ¿no? Nos pasó eso. Y bueno, ¿qué iremos a hacer nosotros aquí? Eh, Reaccionamos muy rápido, ¿no? Nos montamos en la plataforma de Zoom, o sea, el mismo día que empezó la pandemia, el 14 de marzo, recuerdo, creo que fue 13, 14 de marzo, fue nuestro primer evento a través de Zoom y de ahí en Mm. adelante, más bien vino una borrachera de eventos por Zoom, ¿no? Pero me di cuenta y te pregunto porque en tu comentario cuando tú dices que tienes clientes de afuera, Mm. me di cuenta que la gente como que ha estado dentro del mismo encierro dispuesta a compartir un poquito más a través de estas plataformas, ¿no? Entonces, hemos tenido la fortuna de tener quizás invitados que nos brindan tiempo que antes quizás no nos podían brindar. Me pregunto si en tu área, ¿no? Pues quizás hay ejecutivos que quizás antes eran un poco difíciles de alcanzar, que están más dispuestos a sentarse y a conversar con alguien que los ayude a ver, pues tener un poco de claridad, como tú dices, en lo que está pasando. Definitivamente la dinámica de todos ha cambiado radicalmente. El hecho de que tú no tienes que levantarte y tomar el carro y manejar, o tomar un tren y trasladarte a una oficina y cumplir con todo el protocolo de la oficina para luego sentarte en una reunión formal, eh, te empieza a dar muchísimo más disponibilidad de tiempo. Y por otro Ujú, lado, estás trabajando más. Lo que hemos encontrado es que la gente está trabajando mucho más horas, ujú, porque te sientas en la oficina a pesar de que estás en tu casa, eh, y te levantas de la oficina a las 8 o a las 9 de la noche, que normalmente si estás en tu sitio de trabajo, tal vez a las 6 o 7 te estás yendo. De manera ujú, que la cantidad de horas es mayor, pero también la efectividad de las horas es mejor, ujú, porque ya estás limpiando un poco todos los retrasos que tal vez tenías durante el día, ¿no? ujú, Eh, Eso ha mejorado la efectividad de los ejecutivos gigantesco, o sea, la mejora ha sido gigantesca. Tal vez la dificultad principal ha sido, bueno, ¿y cómo superviso yo mi equipo de trabajo vía Zoom? ujú, Eh, y sentir que tal vez el equipo de trabajo no está engranado y que no está cumpliendo su función. Esa es parte de las cosas que hemos tenido que revisar, y que si la persona no está en capacidad de automotivarse y de cumplir su trabajo y reportar vía Zoom sus resultados, entonces no es la persona que te sirve. ujú, Eh, de nuevo, ha sido un proceso de adaptabilidad. El que necesitaba un jefe atrás diciéndole, tienes que hacer esto, lo hiciste, lo terminaste, a qué hora me lo entregas, tenemos un deadline para cumplir eso. Esas personas trabajando desde su casa tal vez no están dando los resultados que se requieren. ujú. Y ha sido parte del proceso de adaptabilidad que hemos tenido que sufrir todos, ¿no? Bueno, Luis, yo creo que me imagino que la gente debe tener ansiedad por escuchar pues todo lo que tú has podido compartir durante toda esta pandemia con tus clientes. Yo sé que tú manejas varias metodologías, no solamente para mejorar a uno como gerente, ¿no? Sino Mm. también que impactan la vida de la persona, pues que también tienen enfoque en la vida personal. Cuéntanos, yo abro los micrófonos, cuéntanos como si estuviésemos hablándole a muchos empresarios hoy en día, pues, ¿cuáles son tus recomendaciones? ¿Cuál ha sido tu experiencia durante todo este tiempo? Ok, bueno, vamos a empezar hablando un poco de algo que es, tú sabes que yo siempre he tenido la curiosidad. He estado obsesionado con el tema éxito y qué es lo que hace a la gente exitosa. Ujú, Y cómo alguien que llega tal vez en una balsa de Cuba, poniendo un caso Miami, a los 3 años termina siendo
¿sabes? Teniendo $200 millones en el banco y cómo viene alguien tal vez de Venezuela, donde vengo yo, con 3 títulos universitarios y 2 idiomas y termina trabajando de asistente en una oficina y no se mueve de ahí. Entonces, eso a mí me ha llamado muchísimo la atención siempre. Ujú. ¿Qué es lo que hace a la gente exitosa? Y de ahí la presentación que tuvimos el año pasado sobre atributos de éxito. Pero haciendo un compendio de qué es lo que de verdad termina siendo la gente exitosa, trabajamos algo que se llama, en inglés se llama grit. Y Ok. grit en español no creo que tenga una traducción que abarca completamente el sentido que tiene en inglés, porque si tú buscas la traducción de grit, consigues algo como garra. Ujú. Eh, pero en inglés grit significa coraje, significa pasión, significa perseverancia, significa Ujú. resiliencia. Y lo que hemos hecho es que los ejecutivos que han llegado con ciertos problemas por este estilo, hicimos una evaluación de grit. Y es una evaluación, digamos, una pequeña encuesta que ubica en qué nivel de grit te encuentras, en qué nivel de capacidad de generar éxito. Y luego trabajamos esos 4 elementos. Primero, el coraje. ¿Y qué es el coraje? Bueno, el coraje no es vivir en ausencia de temor. Mucha Ujú. gente te dice, no, evita las cosas que te dan miedo. El coraje es todo lo contrario. Es que a pesar de que le tienes miedo, a pesar de que tienes temor, es triunfar sobre él. Ujú. Este, y el coraje que se tiene para desarrollar eso, para desarrollar una visión, tomar las cosas que valen la pena. eh, eh, ese coraje, ¿cómo lo exponenciamos? Entonces empezamos por entender cuáles son tus miedos y empezamos por hacer un análisis detallado de esos miedos y cómo enfrentarlos. Y cuando agarras un miedo, que normalmente es un animal muy grande que está en nuestra mente, y lo llevas a papel y lo desmenuzas en las partes más pequeñitas que hay y tomas acciones para cada una de esas partes, terminas entendiendo que era más la sensación overwhelming de algo que de verdad lo que es, ¿no? Y luego entiendes que hay cosas que tú puedes hacer para combatir ese miedo y otras cosas que no puedes hacer, simplemente no están en tu capacidad. Entonces, si haces todas las cosas que están en tu capacidad, gran parte de ese miedo desaparece. Y de nuevo, aunque no desaparezca, la acción es, a pesar de que él está ahí, yo voy a triunfar sobre él. Ujú. Ese es el miedo. Luego hablamos de perseverancia. ¿Y qué es perseverancia? Bueno, la perseverancia normalmente está atada a sufrimiento, a dolor, a, a discomfort. Yo tengo un cliente que tuvo que cerrar, como decimos en Venezuela, la Santa María de su negocio 7 veces antes de ser exitoso. Mm. Eso es perseverancia, es Claro. entender, esto significa mucho para mí, esto es la pasión que yo tengo, esto es definitivamente el negocio para el que yo nací y lo que disfruto hacer. Y utilizar cada una de esas experiencias donde las cerraste como un aprendizaje, más que como un fallo, es entender, bueno, este no era el camino, ahora trataré otro. Y luego de que cerró su negocio 6 veces, en la séptima fue exitoso. Entonces, Mm. hay que ser Imagínate. perseverante. ¿Cuántos de nosotros escapamos a la primera? Claro, claro. Muy pocos nos atrevemos inclusive a intentar la segunda. Ujú. Eh, pero bueno, eso es una distinción importante entre la gente que es exitosa, es que persevera en la idea que tiene muy clara en la cabeza. Ahora, si es una idea que tú no tienes clara, que no está alineada con tus objetivos, que no te apasiona, que no sientes motivación por ella, que no tiene una razón gigantesca por qué hacerla, evidentemente entendemos por qué no hay perseverancia, pero por eso es importante trabajar en algo que tiene sentido para ti. Mucha gente Eh, decía también que toda estrategia puede que no sobreviva al primer encuentro con la realidad, pues, ¿no? Entonces, mm, yo creo que hay que ser también un poco flexible en ese sentido, y decir, bueno, capaz que, o sea, cuando te enfrentas a la realidad es que empiezas a ver todas las tensiones que te mueven de un lado o de otro, y puede que tu estrategia no es que sea mala, sino es que le faltaba ese fogueo, pues, con la realidad del negocio, pues, ¿no? Y ahí, como tú dices, ahí se toma en cuenta la perseverancia, pues, ¿no?
algo importantísimo que forma parte de la perseverancia es convertirnos en aprendices. Ujú, En inglés se dice become a learner. ujú, Cuando te conviertes en un aprendiz, lo que quiere decir es que todos esos eventos que te están sucediendo son simplemente oportunidades de aprendizaje. En vez de verlo como una caída, como una derrota, como que un episodio negativo, ujú, entiendes más bien, ok, ya entendí que esta no era la manera de hacerlo. Y ahora replanteo mi operación y replanteo mi estrategia por otro lado. ujú, Es como la estrategia de cuando nosotros hacemos la mezcla, la mezcla de mercadeo para cualquier compañía, tú no tienes la receta. La ujú, verdad es que cuando a mí se me acerca algún cliente y dice, bueno, vamos a lanzar este producto y vamos a crear una mezcla de mercado, no tienes la receta, no sabes exactamente, tienes una idea, ujú, pero no sabes exactamente lo que va a funcionar. Entonces empiezas a probar un poquito aquí, a probar un poquito en esta plataforma, tal vez con un target audience, a un grupo de personas de cierta manera, hasta que vas creando tu propia ruta y entiendes exactamente cuál es la manera que vas a promocionar el producto. Pero no existe una receta básica, de manera que perseverancia es un elemento clave, es un elemento clave cuando tienes la convicción de que estás en tu área, primero en tu área genio, estás haciendo lo que tú naciste para hacer. ujú, Y mucha gente no entiende eso, mucha gente no ha llegado a nuestra edad sin entender qué es lo que le apasiona. Y a veces empezamos más bien por ahí, por ujú. entender qué es lo que te apasiona, qué es lo que te motiva, qué es lo que tú harías, imaginando que el dinero no existe, qué es lo que tú harías si no tuvieses que producir una cantidad X de dinero. Y cuando entiendes eso, entonces dices, bueno, mi área genio. No solo porque yo reconozco que soy mejor en eso, sino porque la gente también reconoce que yo soy bueno haciéndolo. Y cuando estás en esa área, es tal vez el área donde tienes que desarrollarte, ¿no? Ujú, Am, Luego pasamos a pasión, y pasión es lo que crea la excelencia. Pasión es la gente que está clara en un propósito de vida y que entiende qué es lo que los energiza y qué es lo que los hace feliz. Y es el driver, es el que te conduce a alcanzar los objetivos. Muchas veces lo llaman el big why, el gran porqué. Eh, la pasión es la que te define eso, pues, el por qué quiero llegar a hacerlo. Y hay varios ejercicios con los que nosotros trabajamos ujú, eh, para entender eso, ¿no? Y a veces buscamos correlación de eventos en el pasado, en tu vida, que de verdad reconoces que fueron momentos en los que te sentiste realmente apasionado y qué es lo que estabas haciendo. Cuando consigues esa pasión, entonces es simplemente desarrollarla o alinearla en lo que sea que estás haciendo, ¿no? Poner gran parte de esa pasión en el negocio, en el producto, en la asociación que estás creando, ujú, pero es un elemento súper importante. Y luego el último, parte de grit, es la resiliencia, que también es conocida como la capacidad de recuperarte rápidamente las dificultades, ¿no? ujú, Y está asociada con optimismo, con buen sentido del humor, y esa resiliencia es tal vez algo que nosotros no ejercitábamos con mucha frecuencia, porque pocas oportunidades tenemos de ser parte de una situación disruptora como esta de la pandemia, ¿no? Pero la verdad es que todos tenemos la capacidad de desarrollar la resiliencia, de ser más fuertes. Y cuando pensamos tal vez me ha pasado mucho con clientes que cuando les pregunto cuál es la persona más resiliente que tú has conocido, normalmente se van a generaciones anteriores y dicen mi ujú, abuela o mi bisabuela porque pasó por esto y estuvo en la guerra y estuvo en tal cosa. Y le digo, bueno, si esa es la generación de donde tú vienes, ¿por qué tú no puedes ser lo mismo? Y ahí empezamos a trabajar con identidad y a crear identidades y a hacer cosas un poquito más complejas, pero la verdad es que estos cuatro elementos, coraje, perseverancia, pasión y resiliencia, son los que forman parte del grit. Y cuando tienes esos cuatro elementos anclados de manera correcta, es cuando empiezas a moverte hacia adelante. Y es cuando reconoces que, bueno, tal vez a muchos nos pasa, estuve 6 meses esperando que esto mejorara y como no ha mejorado, entonces ahora reconozco que tengo que, bueno, ingeniármelas, buscar otra opción
pensé que esto iba a durar 2 meses y vamos por un año y la cosa no ha cambiado. Entonces, Ujú. eh, ese es básicamente digamos, el modelo de grid con el que trabajo con clientes. Ahora, Luis, me parece interesante toda la cosa porque es como son conceptos que aplican, creo yo, en cualquier momento, pues, ¿no? Y aplican tanto como si uno estuviese empezando un negocio antes de la pandemia, aplica a tu vida personal, aplica si eres un ejecutivo de una compañía, también aplica porque siempre te vas a enfrentar a dificultades, pues, ¿no? Cualquiera que Claro. sea la situación en la que vivamos, te vas a enfrentar a dificultades en los negocios, siempre los hay, ¿no? Eh, pero quería preguntarte o sea, como te decía, todo el mundo asocia la pandemia con un momento quizás más difícil que antes, ¿no? Mm, Pero ha habido gente que le ha ido mucho mejor. O sea, y ha sido interesante ver cómo en algunos casos nadie lo planificaba, porque tú no podías realmente planificar pandemia dentro de tu estrategia o dentro de tu modelo de negocio, qué sé yo, plan de contingencia. Nadie tenía eso en el modelo. Pero me llama mucho la atención y quisiera ver si tienes algún comentario sobre eso. Alguien que le haya ido muy bien, ¿no? Y alguien que su negocio haya florecido en esta pandemia, ¿no? Porque quizás eh, descubrió un nuevo nicho o su nicho de mercado realmente respondió mucho más. ¿Quién sabe cuáles hayan sido las consecuencias? mm. Pero también tiene que prepararse a qué pasa día después, ¿no? O sea, ¿qué pasa si cuando las cosas vuelvan a la normalidad realmente va a seguir el negocio a ese nivel o va a bajar o si te tienes que reinventar de nuevo? O sea, ¿cómo? No sé si has podido tener alguna exposición a eso, pero me da curiosidad, pues. Sí, claro, no, no, y yo creo que es un error, Nelson, pensar que las cosas van a regresar a la normalidad. Yo creo que esta es nuestra nueva realidad y esta va a ser nuestra nueva realidad. Pensar que nosotros en 6 meses vamos a empezar a reunirnos otra vez en viajes, en conferencias, en, qué sé yo, en otro país como lo hacíamos antes y que eh, todos estos shows de, digamos, trade shows y Ujú, exposiciones van a regresar de nuevo. Yo creo que parte de lo que tenemos que reconocer es que esta es nuestra realidad y hay que aprender ujú, a vivir con ella, punto. Si eso requiere que tu negocio cambie drásticamente, me pedías un ejemplo, te pongo un ejemplo de un cliente doctor. ujú, Me dice, eh, siempre tuvo la idea de montar una especie de práctica concierge, de este que te cobran cierta cantidad de dinero por atenderte personalmente y tener el teléfono del médico y ujú, ¿sabes? Una atención personalizada, que no es un seguro, es simplemente una atención personalizada. ujú, Eh, y siempre tuvo el temor de que, bueno, tal vez no era el momento y que la gente no estaba dispuesta a pagar esa cantidad de dinero y que ella necesitaba 50 clientes para hacer la equivalencia de lo que ganaba en la universidad donde trabajaba como investigadora. ujú. Pues arrancamos juntos, porque digamos, empezamos a trabajar juntos esa estrategia y no tiene 50 clientes, ni tiene 100, tiene 222 clientes. Imagínate, wow. Porque, porque si hay un sitio donde tú no quieres ir ahora, es un hospital. Claro, exacto. Si hay un momento en el que tú de verdad aprecias una visita de un médico en tu casa, tal vez es ahora. Ujú, Entonces es una manera de aprovechar la coyuntura, la situación, ujú. la nueva realidad que vivimos para desarrollar una idea que la tenía ahí latente por mucho tiempo y que esta es la oportunidad de hacerla. Ahora, si ella estuviese pensando de que mañana estos clientes se van a ir cuando la pandemia acabe, entonces tal vez es la situación, la estrategia incorrecta. Yo creo que ya tiene sus clientes, lo que tiene que hacer es desarrollar estos clientes, darle la mejor atención posible, de manera que estos 200 clientes continúen con ella, y todo lo contrario, que se sumen muchos otros. Y creo que esa es la realidad, pues. Yo creo que esa es la visión que tenemos que darle a lo que estamos viviendo. Esa es nuestra nueva realidad y ajustarnos a ella. Tengo clientes, por ejemplo, en Nueva York, que cerraron su oficina y se fueron a Ocean Reef porque tengo una casa en Ocean Reef. Y bueno, cuando esto cambia, regreso a la oficina. Y se han dado cuenta que pensaban que era un mes, Porque, pensaban que era 2 meses, pasaron Navidad, entonces me llaman, oye, ¿será que esto como que
Le Va para digo, largo, sí. le digo, mira, la verdad, no, y entonces la otra es, pero ¿será que yo regreso a Nueva York? Tal vez no quiero Mm, regresar a Nueva York. exacto. Entonces, como que pongo a la venta mis propiedades en Nueva York. Entonces, no es, eso ha cambiado tan radicalmente todo, porque Completamente, sí. el mercado de Miami de real estate está booming con toda esta gente que se quiere venir a Miami. El Ujú, mercado de real estate de Nueva York está deprimido y pues tal vez es la mejor oportunidad de comprar un apartamento en los últimos, no sé, 30 años en Nueva York. Por otro lado, todas estas compañías se están reinventando. ¿Cómo, ujú, cómo mantengo yo mi servicio ante la situación actual? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo lo ujú, cambio? Eh, y ese es el trabajo que hacemos. El trabajo que hacemos es cómo le damos la vuelta a esto, pues, y cómo continuamos siendo operativos en esta realidad nueva. ujú. Bueno, aquellos que nos están sintonizando tarde, que están con nosotros en la radio, estamos hablando con Luis Piñate, quien es parte del Venezuelan Business Club, consultor ejecutivo, autor, ha estado con nosotros en varias oportunidades y estamos ahora conversando sobre pues, su visión y su experiencia en cuanto sobre todo a trabajar con ejecutivos en este proceso de pandemia donde pues se ha visto ha sido tan radical pues para muchos negocios y para muchas, sobre todo también para muchas personas, ¿no? Eh, Quería yo preguntarte, Luis, entonces toda esta situación por la que atraviesa un ejecutivo, un dueño de negocio, eh, yo, yo me pongo a ver el material que tú trabajas y yo creo que aplica mucho ese concepto de transformarse ahora personalmente, pues no, creo yo. O sea, bueno, yo creo que la pregunta sería más bien, ¿cómo has visto tú que tu metodología, ¿no? Ha ayudado en esta situación a tus clientes? Porque la verdad que me llama mucho la atención no solamente desde el punto de vista de negocio, sino también desde el punto de vista personal, pues, ¿no? Que yo creo Claro. que es algo tan importante ahorita, ¿no? Sobre todo, ¿no? Mira, gran parte de mi experiencia la he volcado en desarrollar una metodología que es la que aplico normalmente con los ejecutivos con los que trabajo, que te obliga a entender para qué eres bueno, a reformatear tu mente que apoye lo que quieres hacer y que termine creando un plan estratégico personal con objetivos y resultados claves que te obligan a conseguir lo que tú deseas. Ujú, Muchas veces el tema está que dejamos los objetivos que tenemos como una idea, a veces pensamos que es una idea tan grande y tan overwhelming que es difícil. A veces es la mente la que está en contra nuestra, a veces es la mente y las creencias que te dicen, tú no puedes hacerlo, eso es mucho para ti, este país es muy complicado, el dinero es muy difícil, no pierdas tu tiempo haciendo esto. Eh, y entonces, ¿cómo combatir eso? ¿Cómo reprogramar la mente? Yo he dedicado gran parte de mi vida a estudiar programación neurolingüística, neurociencia, he trabajado con budistas para entender cómo hacer eso y cómo reformatear la mente, porque para nosotros, para la mayoría de nosotros, los pensamientos son una conclusión. ok, Cada creencia es una conclusión. Entonces, si es una conclusión que yo no tengo capacidad de comunicarme, si es una conclusión, no hay nada que yo pueda hacer por eso. Ahora, ujú, si yo entiendo que eso simplemente es un pensamiento, una creencia que yo instalé en algún momento y que yo mismo tengo la capacidad de cambiarla e instalar una diferente y cubrir el gap que sea necesario, la diferencia que sea necesaria o estudiar o prepararme eh, para llegar a donde necesito llegar, entonces ahí es donde cambia la vida. Entonces, esa metodología que yo hago tiene 8 pasos. ujú. Tal vez si quieres te lo muestro aquí en la pantalla Sí, o... sí, claro. Bueno, sí, sí. Y pensando en los que están en la radio, también mm, trata de narrarlo un poco como para que ellos claro, tengan claro, visualización. De todas maneras, es un buen momento para comentar aquellos que están en la radio y quieren, pues, en algún momento volver a oír la entrevista o ver lo que va a presentar Luis en este momento, pueden ir a YouTube, al canal del Venezuelan Business Club en YouTube, que es youtube.com/bbctv, y ahí lo pueden ver, ¿no? Pero vamos igual, le vamos a explicar lo que vamos a presentar, pues, para que tengan una mejor idea, pues, ¿no? sí, solamente como para que vean en esta lámina,
ya puedo presentarlo. Ya me Sí, diste sí, sí. la... Déjame darte. Ok, no sé si tenías Entonces, ve a ver si ahora te permite. Ahora sí. Ok, listo. Ajá, exacto. En la lámina dice transformación exponencial. Ok, Creo que perfecto. no se ve completa, ¿no? Por alguna razón. No están como en modo presentación, pero se ve es un PDF, creo, ¿no? Ujú, Sí. ujú. Vamos a ponerlo en presentación. O enter full screen, ajá, yo creo. Ok. Ok. Ujú, Digamos que es la metodología completa. Esta metodología la estoy aplicando a través de la Universidad San Ignacio, a ejecutivos en todas partes de Sudamérica, pero ujú, también estamos ahora haciéndola a través de la Universidad de Miami. Tal vez arranquemos en el mes de abril o mayo con la Universidad de Miami. Pero esta es mi experiencia, digamos, esto es un ejemplo, por lo que yo he pasado en mi vida está volcado en esta metodología. ¿Y qué es lo que hacemos? Arrancamos por entender en un assessment general, en una evaluación general, dónde estamos y qué es lo que te pasa. Y el principio es que nuestra vida es una rueda y ujú, que si esta rueda tiene áreas que son, digamos, chatas o que están débiles, es difícil movernos hacia adelante. Entonces, las primeras tres etapas son básicamente conocernos a nosotros mismos. Es decir, esta evaluación general simplemente me ayuda a entender dónde estoy en términos de carrera, en términos de relación familiar, de relación de pareja, en términos de hobby, de momentos de relajación, en términos de salud, de emociones, cómo manejo las emociones. Y esto simplemente nos da a entender, bueno, este soy yo. De ahí nos movemos al propósito de vida. Y es eso lo que hablábamos antes. ¿Cuál es la pasión? ¿Qué es lo que a mí me hace diferente? ujú. Eh, y una manera a veces de proponérselos, imagínate que estás en un avión que tiene que aterrizar de emergencia en una isla y en esa isla ya sabes que vas a estar 6 meses hasta que te vengan a buscar. ¿Qué estarías dispuesto a hacer tú? ¿Qué harías tú mejor que el resto de la tripulación o el resto de la gente que tuvo que aterrizar en esa isla? ¿A qué te dedicarías tú en ese momento? Luis, quisiera yo expandir, y no te quiero desviar porque yo sé que es larga todo lo que tenemos que hablar, pero quisiera yo como que abrir un paréntesis en ese punto, decir, todo el mundo, o sea, en tu experiencia, por más que estemos en la situación equivocada, por más que no hayamos podido descifrar, como dices tú, cuál es la pasión de uno, Mm, tú podrías asegurarle a quien te oiga que todo el mundo tiene esa pasión y que al descubrirla también puede ser una forma de vida de ello. absolutamente. Todos nacimos con un propósito, todos hacemos algo mejor que el resto de la población. Ujú, Todos tenemos áreas en las que somos peor que el promedio, todos tenemos áreas en las que somos en promedio y todos tenemos cosas que hacemos mejor que el promedio. Eh, y cuando esa cosa o ese elemento que tú haces mejor que el promedio, además de eso te da pasión, además lo disfrutas. Y además de eso puedes encontrar en tu historia momentos en los que haciendo algo como eso te sentías energizado, te sentías feliz. ujú. Entonces, tal vez consigues lo que es tu Y, pasión, lo que termina y siendo quien tu te pague, propósito y de quien vida. te pague por eso. El tema es que, y me ha pasado muchas veces, a Ujú, veces nuestro propósito de vida es un elemento aislado a nuestro trabajo. ujú, ujú, 3 de 4 personas en Estados Unidos trabajan no solamente en las cosas para las que estudiaron, pero también en cosas que no están alineadas con su pasión. De manera que es común no estar alineado con su pasión. Pero también es común decir, bueno, esto es lo que me paga las facturas y esto es lo que me da pasión y cómo combino las dos cosas de manera de yo ser feliz, ¿no? ujú, Entonces trabajamos en el propósito de vida, lo entendemos, lo clarificamos y cuáles son los valores que tenemos, es decir, cuáles son los valores que yo he venido utilizando durante toda mi vida para construir lo que soy. Y a veces esos valores también los tenemos como que son una conclusión y pensamos que son inamovibles y resulta que los valores también los podemos cambiar. También podemos adaptarnos a valores nuevos que están más alineados con lo que queremos hacer. Y luego pasamos al mindset,
a la mente. ¿Qué es lo que me dice la mente? Cuando yo le digo que yo quiero convertirme en el presidente del Venezuelan Business Club, la mente me dice, no tienes chance, eso es muy difícil para ti, no tienes los recursos, no tienes el tiempo, no tienes los idiomas, eres muy débil, qué sé yo. La mente normalmente empieza a jugar en contra tuya, porque nosotros tenemos, nuestra mente no está hecha para hacernos exitosos, nuestra mente está hecha para Mm, que sobrevivamos. ujú, ujú, Nuestra mente está cableada de una manera de garantizar nuestra subsistencia. Entonces, cualquier cosa que nos da miedo, cualquier cosa que nos da cierta aversión, para nosotros en la mente es número uno. Y es lo principal a lo que queremos, ¿sabes? ¿Cómo se llama? Mantenernos aislados, ujú. porque son las cosas que tal vez van a hacer que nosotros, y de esto podríamos hablar muchísimo. Para mí el mindset es una de las, de las cosas que cuando descubrí la importancia y el impacto que tiene sobre la vida nuestra, entendí que esto era lo que yo quería hacer el resto de mi vida. Entonces, analizamos el mindset, entendemos dónde estás y luego nos Ujú, movemos a cómo reprogramarlo. Es decir, ya encontré que tengo estos modelos mentales y estas creencias que no me ayudan en el objetivo que quiero alcanzar. Entonces, ¿cómo las sustituyo? ¿Y cuáles ujú. son y aquí utilizamos todas las técnicas que yo he aprendido de reprogramación mental para, para, para llevar eso a cabo. Y de ahí nos Yo, movemos. yo me acuerdo, ¿Perdón? pero que te interrumpa, que yo me acuerdo que había alguien que decía que a veces el ser humano es el único que se pone límites, ¿no? Entonces comparaban, por ejemplo, el ser humano con un árbol, ¿no? Dice, bueno, un árbol no va a decir, mira, hasta aquí crezco yo, ya no tengo necesidad de crecer más, el árbol sigue creciendo todo lo que da, ¿no? Y a veces decía, bueno, a veces el ser humano más bien como que se limita a sí mismo. Y me parece chévere este concepto de poder descubrir eso y además, pues, reprogramarlo, pues, ¿no? Yo te pongo un ejemplo. Si tú eres zurdo o derecho y yo Ujú, te digo escribe con la zurda, me vas a decir, no sé, no puedo. claro. Ujú, Ahora es imposible. Yo te digo escribe todos los días media hora con la zurda. ujú, Vas a desarrollar la sinapsis en el cerebro que permitan que eso sea posible. claro, claro. De manera que así como cambias eso, así como aprendes de repente, tocas piano, no, no toco piano. Para mí sería imposible tocar piano, no tengo oído. Eso es una creencia. ¿Cómo que no tienes oído? Si tú le dedicas y te esfuerzas, le pones disciplina a estudiar piano, tocas piano. Entonces, Claro. todas las creencias que tenemos instaladas en nuestra mente fueron cosas que en algún momento nos sucedió algo y decidimos que era así y lo interpretamos de esa manera, o simplemente venimos de una familia donde el centro de poder o la persona con poder en la familia nos decía algo y nosotros aceptamos eso como verdadero, Ujú, y lo instalamos en nuestra mente como una convicción y lo convertimos en una conclusión y hemos estado el resto de nuestra vida buscando evidencias de que eso que instalamos en nuestra mente es correcto. ujú, Y, y cuando te das cuenta que todo eso lo podemos cambiar y que parte de lo interesante de nuestra mente es que podemos moldearla y que nuestro cerebro tiene la capacidad de ser moldeado y cambiado, entonces, bueno, es donde nos movemos a la reprogramación del mindset. wow. Eh, y eso te cambia la vida, simplemente el entender que eso no te define y que eso no es una conclusión y que eso es simplemente un pensamiento, te cambia la vida. Ujú, Y de ahí nos movemos a GRID, que ya lo conversamos un poco, es un módulo especial que habla de los cuatro elementos de GRID, pero ya en GRID hemos evaluado cuál es tu propósito de vida, ya lo tenemos claro en la parte 2, entonces ya aquí es mucho más fácil trabajar los otros elementos que faltan. Y de ahí nos movemos a la identidad. Identidad es un capítulo fascinante de esta metodología, o sea, Luis, pero porque perdón, o sea que ah, ahí, para aquellos que nos están viendo en YouTube o los que están en la radio, estamos de los 8 pasos, estamos en el paso 5, ¿no? Entonces, en el paso 5 es construir ese grid del que tú nos hablabas originalmente y correcto. pareciera que entonces ahora en la creación de la nueva identidad es que tú realmente logras arrancar, por decir algo, como dicen aquí, con un clean slate, pues así como de reprogramando todo nuevamente, pues como fresco. Correcto, Ok. correcto. Ujú, Eh, ¿Qué es una identidad? Nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de manejar diferentes identidades. Y te pongo un ejemplo, el que es policía.
es policía en la calle y tiene una actitud y responde ante los eventos que le pasa de una manera, pero el policía cuando llega a su casa no puede modelar la misma identidad. Ujú. Ahí maneja la identidad de papá o de esposo o de hermano o de lo que sea. Nuestro cerebro tiene la capacidad de subdividirse y manejar diferentes identidades que aunque siguen siendo la misma persona, esas identidades responden a situaciones de manera diferente. ¿Qué creamos nosotros en la identidad? Eso que tú quieres llegar a ser, pero en vez de esperar a que tú llegues a ser esa persona, la empezamos a ejecutar hoy. Te pongo un ejemplo. Eh, una cliente que trabaja para Facebook y es una directora global de Facebook. eh, no veía la capacidad que ella tenía de moverse hacia adelante. Ella decía, hasta aquí llegué, este es mi nivel de, de incapacidad, de aquí no subo, porque yo no tengo la, la agresividad de los hombres y es un mundo de hombres, de aquí para adelante son puros hombres y yo no tengo esa Ujú. agresividad y esa garra que tienen ustedes para hacerlo. Eh, y cuando le pregunto, ¿conoces alguna persona en algún momento que haya tenido esa garra siendo mujer? Sí, hay una mujer que trabaja para esta compañía que es de esta La manera. CEO Y de Facebook es, la CEO de Facebook es ese correcto, ejemplo. Ajá, ajá. correcto. Bueno, ahí justamente iba. Ujú, Cuando utilizas ese ejemplo y conviertes parte de ti en una identidad que actúa como esa persona, ujú, es lo que decía Cary Grant, el actor inglés. Siempre pretendí ser una persona que yo no era, pero ujú. en algún momento esa persona se convirtió en mí o yo me convertí en él, pero finalmente nos conocimos. Es decir, empieza a actuar hoy como la persona en la que te quieres convertir. Y eso tiene mucho que ver hasta con el tema budista, porque los budistas dicen que tenemos que actuar, que si tú tratas a una persona como lo que es, seguirá siendo lo que es, pero si la tratas Ujú. como lo que puede llegar a ser, entonces la elevas a su máxima capacidad. Wow, eso está interesante. Ujú, Entonces, empieza a actuar hoy como el presidente que quieres convertirte, como la directora global que quieres ser, como qué sé yo, el presidente de banco o como el dueño de la compañía. Y cuando empiezas a impersonar esa identidad, entonces empiezas a darte cuenta de todo el gap, de toda la diferencia que te falta. Y empiezas a llenarla bueno, con aprendizaje y de repente tal vez necesitas entrar un poco más en aprender sobre finanzas, entonces empiezas a entrar a aprender y vas alimentando esa identidad hasta que esa identidad se convierte en ti o tú te conviertes en ella. Eso es un... Tengo una pregunta ahí, Luis. Dime. Vamos a volver al ejemplo de la muchacha, de la señora que tú decías en Facebook, que me parece Ok. un ejemplo interesante. Mm, Ella siente, pues ella lo que te comunicó, que estaba, pues se sentía limitada, tal y tal, mm, teniendo dentro de la misma compañía el ejemplo de una persona que llegó hasta donde está, que bueno, que tiene libros y cosas que uno puede leer, pero también esa persona, o sea, la CEO de Facebook empezó prácticamente cuando la compañía aún no había llegado a ser el monstruo que es hasta ahora, ¿no? O sea, empezó en mm, un momento donde era más fácil quizás escalar. Cuando tú te descubres y creas esta nueva identidad, vamos a suponer, volvemos al mm, caso de tu cliente, mm, ¿qué herramientas puedes usar tú para determinar, bueno, ya yo sé lo que quiero, siento que estoy capacitado para hacerlo, pero resulta que, bueno, puede ser que esta compañía me vaya a ser muy difícil y no me dé las oportunidades o no lo pueda lograr? O sea, ¿cuándo te tienes que dar cuenta tú que estás nadando contra la marea, no tuya personal, pues, ¿no? Sino que realmente hay quizás mejores oportunidades si las buscas en otro lado, que te puedan dar otro crecimiento y te puedan dar incluso reconocer mucho más, claro. como dicen, algunos no son profetas en su tierra, ¿no? ¿Cómo manejas esa situación, pues? Mira, es parte de la estrategia que tú tienes, ¿no? Y gran parte de los ejecutivos corren su carrera sin una estrategia clara. Ujú, Y esa es una de las cosas que evaluamos cuando terminamos en el plan estratégico. Eso es lo que hacemos. ¿Cuál es tu estrategia? ¿Dónde quieres llegar? ujú, Tal vez tu estrategia es crecer lo más posible en Facebook para luego de ahí brincar a una compañía en una posición mucho más interesante. Si sabes que tu techo está aquí, tal vez esa es la opción. Pero si sabes que tienes opción dentro de Facebook, porque ya hay una líder en Facebook que es una mujer y que tú tienes posibilidad de crecer, entonces ya ahí no necesariamente la salida es la correcta. Muchas veces
salimos de una compañía pensando que tenemos mejores oportunidades y mejores relaciones en otra, simplemente para conseguirnos lo mismo o peor. Ok. Entonces, la clave está primero en cuál es tu plan, cuál es tu estrategia como ejecutivo, dónde quieres llegar. Ujú, Y te pongo el ejemplo de manejar la identidad. Esta cliente tiene una presentación global, primera vez que es invitada a una presentación global, ujú, y cuando la invitan con muy poco tiempo y ella dice, no tengo el tiempo para hacerlo, esto no me va a funcionar, me voy a estar muy nerviosa, voy a poner la torta y esto lo que va a hacer es terminar sacándome, prefiero no ir. ujú, Ahora cuando le digo, ¿cómo actuaría la identidad tuya ante esa situación? Ah, no, se pondría el cuchillo en la boca, no dormiría preparando la presentación y se presenta y dice lo que tiene que decir. Eso es lo que tienes que hacer. Por eso es que la identidad te guía. Tal vez uno de los ejemplos clarísimos que todo el mundo conoce manejando identidad es Beyoncé, la cantante. ujú, Beyoncé, cuando es contratada para trabajar en Destiny Child, en el primer ujú, grupo, que eran tres muchachas, ella era una cantante de gospel, de iglesias. ujú, Y cuando le dicen, mira, esto es un grupo de tres muchachas sexy y tienes que moverte y ponerte minifaldas y hacer esto, ella decía, yo no sé hacer eso. Y lo hizo a través de una identidad. Y tal vez has escuchado, ella presentaba la identidad en los conciertos. Y decía, ujú. ahora les presento Sasha Fierce. Y Sasha Fierce es el nombre que ella le dio a la identidad para convertirse en Sasha Fierce mientras estaba en el escenario. Y después se bajaba y era Beyoncé otra vez. Y ella Oh, en wow, uno, ok. en uno de los conciertos terminó diciendo eso, ya no tengo que presentarles más a Sasha Fierce, ya no hace falta. Es decir, esa identidad en algún momento termina siendo parte de ti. Y eso es lo bonito y lo interesante de que nosotros podemos crear esa identidad y Wow, ok. tenerla por el tiempo que sea necesario y ayudarnos a movernos. Es decir, tú puedes esperar a tener todas las capacidades para ser presidente de una compañía e irlas Ujú, desarrollando y tomarte 3 años para hacerlo. O tú puedes decidir hoy empezar a actuar como un presidente de compañía, entendiendo que te faltan cosas, pero ujú, empezar a actuar como el presidente de compañía que tú conoces, o que tú admiras, o que tú deseas terminar siendo. Y eso, de nuevo, cuando hablas de budismo, empiezas a vibrar en una frecuencia diferente a donde estabas antes y eso empieza a traer otras cosas. De manera que todo esto es una mezcla interesantísima, y eso te va a ayudar a encontrar las respuestas, pues, ¿no? por supuesto. En el caso de lo que yo te comentaba, pues eso te ayudará a decir, sí, mira, sí, me voy a quedar aquí, yo voy a darle, o bueno, voy a buscar otras cosas, pues voy a seguir alimentando pues yo mismo mis oportunidades, sea aquí o sea en otra parte, yo igual puedo ser feliz con lo que tengo y con mi potencial, pues, de alguna forma. Lo, Gran parte de los problemas que tenemos los ejecutivos en todo el mundo es que pensamos y dejamos al azar la, la- los progresos y las cosas buenas que nos tienen que pasar, en vez de nosotros tomarlo por los cachos el toro y decidir esto es lo que yo Ujú, quiero. ujú, Cuando a mí me dicen, mira, pero es que yo no me he podido mover al C-level. Tengo 25 años en este banco y yo creo que yo no tengo chance para moverme al C-level. ¿Por qué? Porque es ujú, que todos los que están ahí, no tengo relación con ellos, y yo creo que no me veo como ellos, no soy como ellos. Entonces, tú tienes que definir si de verdad te quieres mover al C-level, cuál es la estrategia para moverte al C-level, que no es la misma que tú utilizaste por 25 años para llegar a donde estás. Y las relaciones tal vez no son fortuitas, no es que qué casualidad que conseguí un señor que le gusta caballos igual que a mí y que montamos caballos, es que tú tienes que crear la relación, tienes que desarrollarla y que esa persona que para ti es vital en tu estrategia, tienes que conectarla de alguna manera y seguramente hay algo en lo que ustedes conectan, seguramente hay algo, es simplemente identificarlo, trabajarlo. ujú, Entonces, ujú. tú eres el responsable de hacer que las cosas sucedan, de crear tu propia estrategia. Ok. Cuando lo dejas al azar, cuando lo dejas a qué casualidad que mi jefe pensó que yo podía ser bueno para esta posición y me la dio, entonces, ¿sabes? Estás dejando en manos de los demás tu futuro. Y eso es lo que trabajamos, digamos, pasando un poco el tema de los hábitos, que es Sí, un vamos tema, avanzando porque el tiempo se nos sí, acabó que es un demasiado tema súper rápido. importante. Al final lo que hacemos es preparar tu plan estratégico personal, es utilizar los OKRs,
que es la metodología de medición que utiliza Amazon, que utiliza Facebook, que habla de objetivos y resultados claves y cómo traducir eso a mi vida personal como ejecutivo, cuáles son mis objetivos, los resultados claves que tengo que obtener, cuáles son los hábitos que tengo que alinear a esos objetivos y cómo lo logro y en qué tiempo me lo pongo. Cuando hacemos eso y empiezas a chequear tú todos los objetivos que te pusiste y empiezas a Ujú. trabajar en ellos, tú, lo que para ti era un sueño termina siendo una realidad, porque ahora están todos tus esfuerzos, toda tu energía enfocada en lo que quieres lograr. Ya no es el azar, ya no está en manos de un tercero. Luis, algunos hábitos dentro de esa cajita número 7, algunos hábitos que quieras comentarnos rapidito, porque yo sé que hábitos hay, creo que hay como varios libros que están como muy de moda en estos días y me da curiosidad lo que tú has visto o quisieras recomendar, pues, ¿no? Mira, hay un millón de hábitos Ujú. y te puedo traer aquí en mi metodología hasta los hábitos. Ah, Y bueno, mientras llegamos ahí, aquí quiero estamos. ponerte también en tu cabeza que nos respondas la pregunta de ¿cuándo debería un ejecutivo pensar que necesito sentarme a hablar con alguien como Luis, por ejemplo? O sea, necesito sentarme a hablar con alguien, a compartir lo que yo tengo en mi cabeza, si no me puedo sentar yo solo contra todo este monstruo y aprovechar y nos das, por favor, tu información de contacto, que no le hemos dado en todo el programa. Yo creo que sería bueno darle la oportunidad a quien quiera contactarte, pues que lo haga y pues establezcan el contacto, que para eso se trata el Venezuelan Business Club. Esto no solamente es un club de negocios, pero es que los negocios se hacen a través de las buenas relaciones, en nuestra opinión, y por ahí se empieza para crear el rapport, para crear la confianza. Sería bueno entonces darle pues la oportunidad a la gente cuando vayamos terminando, darle tu información de contacto también, pues, ¿no? Claro, claro. Mira, y la respuesta a eso es que no existe una sola persona exitosa en el mundo que lo haya hecho sola. No Ujú. existe. Cuando tú tienes a alguien que está en capacidad de sentarse fuera de tu realidad, fuera del problema que vive Nelson y de la vida que tiene Nelson, para explorar junto contigo otras opciones diferentes que tal vez no están dentro de tu mindset y dentro de lo que tú crees que es posible, no las estás viendo, porque para ti no son unas opciones. Cuando tienes a alguien desde afuera que te dice, ¿qué tal si lo hacemos de esta manera? ¿Qué tal si, y que te pone accountable, que te pone Ujú. responsable de que tú eres el que tiene que manejar esa situación? Los cambios son impresionantes, de verdad Qué bueno. que eso es, digamos que eso es el elemento más importante de trabajar con con un consultor ejecutivo como yo. Hablabas de los hábitos, bueno, estos son los 8 hábitos principales de la gente, de la gente exitosa. Mejora continua, set up the mindset, que es lo que hacemos en la metodología. Desarrollar persistencia, alta energía. No hay nadie exitoso que tenga déficit de energía. Entonces, Ujú. ¿cómo desarrollas energía? Claro. Planificación y priorización, es decir, lo primero siempre de primero. Y planificación son los OKRs que trabajamos más adelante. Ujú. El Mastery of Communication. La comunicación es básica, es importantísima. Yo entreno a todos mis ejecutivos para que sean vendedores. Aunque todos dicen, pero es que yo no soy vendedor. Todos somos vendedores de una manera o de otra. Todos tenemos Ujú. que vender algo. Y si no estás en la capacidad de comunicarte y no sabes escuchar y no sabes identificar de lo que con la persona que estás hablando, cuál es el objetivo final de lo que de lo que te está diciendo dentro de todas las palabras, no puedes ser exitoso. La buena razón, el why, la pasión, Ujú. es básica. Eh, y construir relaciones positivas, lo que tú hablabas hace unos minutos. Los negocios se hacen a partir de relaciones positivas. El que ha estado en una relación, en una situación de poder, en una posición de poder, y en esa posición no ha logrado desarrollar todas las relaciones positivas, en el momento en que se mueva se encuentra solo. Y conseguimos a veces presidentes que han sido presidentes muy exitosos, pero lo que han hecho es destruir relaciones mientras han estado ahí, cuando Ujú. dejan de ser presidente, porque luego que eres presidente, lo único que puedes ser es expresidente. Este,
Entonces, cuando te mueves y eres expresidente de cierta compañía y te consigues solo y que no sabes qué hacer y no tienes ninguna alianza ni ninguna relaciones productivas que creaste durante toda esa época, entiendes lo importante que es en todo momento trabajar en las relaciones. De manera que estos son los 8 hábitos que trabajamos y hay un plan de trabajo para cada uno de ellos. Qué Y, bueno. y bueno, eso es básicamente la metodología y terminamos en los OKRs, que es lo que te decía, cuáles son las reglas de crear OKRs y cómo me mido y cómo me siento responsable de lo que estoy haciendo y cuáles son los resultados claves que tengo que desarrollar y cómo los alineo. Y esto Ujú. es un trabajo que hacemos para compañías normalmente, pero que nunca nos sentamos a hacerlo para nosotros como personas, ¿no? Exacto, exactamente. Bueno, espectacular. Luis, se nos está acabando el tiempo porque ya realmente se nos acabó, pero la verdad que ha sido súper buena la conversación. Te agradezco muchísimo que nos hayas dado la oportunidad de conversar y de ver todo esto. Por favor, danos la información de contacto. ¿Cómo hace la gente para contactarte y poder ver con calma pues todo esto en detalle? Señores, los que estuvieron oyendo el programa, vimos un pedacito de lo que tiene Luis como material, porque lamentablemente pues no nos da el tiempo, pero yo creo que hay toda la disposición de que ustedes puedan más bien disfrutar y aprovechar de la experiencia de alguien como Luis en este momento, sobre todo, pues, ¿no? Mira, mi página web es Agile, como ágil, Ujú. CNG de consultoría, consultoría grupo, agilecng.com. Ahí hay inclusive un chat por el que pueden conectarse conmigo. Mi email es luis@agilecng.com. Y por ahí tal vez es la manera más fácil de comunicarse conmigo, ¿no? Perfecto. Pueden utilizar mi teléfono también, que es 305-898-0496, y ahí normalmente los atiende alguien y podemos hacer una conferencia virtual y entender si hay posibilidades o mecanismos en los que podemos trabajar juntos. Y no solamente estoy trabajando con ejecutivos uno a uno, empezamos a principios de este año, en enero, a trabajar con grupos. Ah, Y qué ha sido bueno. maravilloso. Y ha sido maravilloso. Primero porque le da el acceso a personas que tal vez no pueden pagar el uno a uno a entender toda esta metodología y luego que dentro del grupo empiezas a aprender también de la experiencia de los demás y de las cosas que le han pasado a los demás. De manera que ha sido O sea una que para experiencia equipos también gigantesca. funciona, pues para Para equipos equipo de trabajo. funciona perfectamente. Sí, Ujú, señor. muy bien. Bueno, Luis, una vez más, muchísimas gracias. Señores, Gracias a ti. este es el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Me tengo que despedir corriendo porque se nos acabó el tiempo. Pero bueno, recuerden que todo esto está disponible en nuestro canal de YouTube. Va a estar disponible como un podcast también. Aquellos que llegaron tarde o quieren compartir la entrevista con alguien, hay muchas maneras de volverla a ver y de compartirla también. Entonces, bueno, gracias a todos ustedes. Gracias a Actualidad Radio por darnos este espacio, al Venezuelan Business Club Internacional. Y bueno, nada, cuídense mucho y estamos en contacto, Luis. Gracias, un placer. Saludos a todos. Este es el fin del programa. Será hasta una próxima oportunidad.